Condensación ultraestructural de elementos de cromatina en cromosomas de dinoflagelado Prorocentrum minimum. Aquí básicamente en células eucariontes, a nivel del núcleo, observamos la membrana nuclear y el nucleoplasma, el cual consta de fibras de cromatina. Esta fibra de cromatina consta de ADN e histonas, donde las histonas son proteínas básicas que participan en la compactación del ADN. Primero el ADN envuelve a las histonas para formar los nucleosomas. Después los nucleosomas se compactan en forma de fibras de cromatina, donde éstas a su vez se enrollan y compactan para dar lugar a los cromosomas. Aquí básicamente estamos observando las unidades de repetición que son los nucleosomas, así como también los cromatosomas. La condensación del cromosoma, o sea, desde cromatina a cromosoma, ocurre en la fase G2, mientras que la descondensación del cromosoma ocurre después de la división celular, o sea, la fase M, y continúa en la fase G1 hasta que el material genético esté de forma laxa, listo para separar las hebras y comenzar el proceso de replicación del ADN durante la fase S. En cuanto a los procesos de condensación del DNA, basado en un superenrollamiento más el empaquetamiento por proteínas, básicamente esto se va a dar por un cociente de la longitud del DNA de tipo B entre la longitud del mismo cuando se encuentra condensado, basado en un grado de condensación equivalente a 6 que corresponde al nivel 1, observándose fibras de 10 nanómetros, básicamente observándose los nucleosomas. Luego pasa de nivel 1 a nivel 2 con un grado de condensación equivalente a 40 observando solenoides. Y esto pasa de nivel 2 al nivel 3 observando la heterocromatina e eucromatina con un grado de condensación equivalente a 50.000 para pasar finalmente al nivel 4 donde observamos los cromosomas metafásicos con sus dos cromátides. Por tanto, en cuanto a esos procesos de condensación y descondensación se desconocen los aspectos moleculares, en donde la descondensación sería un proceso inverso a la condensación del DNA. A nivel de los eucariontes, precisamente en dinoflagelados, vendría a ser los únicos organismos en los cuales los cromosomas se encuentran en estado condensado durante todo el ciclo celular, incluido la interfase y la mitosis, donde aquí básicamente se presentan características estructurales únicas. Los cromosomas de dinoflagelados presentan una molécula de ADN, donde su genoma es haploide. Entonces la pregunta sería la siguiente: ¿cómo se organiza la cromatina en el núcleo del dinoflagelado? Esto aún sigue sin respuesta. Pero sin embargo el aparato cromosómico del dinoflagelado carece de histonas y esto va a ser reemplazado por proteínas con cargas durante las primeras etapas de evolución de dinoflagelados. Esto sería la DBNP, que serían nucleoproteínas virales de dinoflagelados que guardan homología con proteínas de virus de algas de la familia Picosnaviridae. O también tenemos las proteínas similares a histonas, el cual tienen homología con el HU de Escherichia coli. En el transcriptoma de un dinoflagelado, Lingulodinium, se han observado secuencias de histonas centrales, así como proteínas modificadas de histonas, donde tienen un rol propuesto en la contribución de la reparación del ADN, así como la regulación transcripcional, para lo cual si es que se dan regulaciones transcripcionales, la síntesis de proteína sería baja. Por tanto, las histonas han sido sustituidas por proteínas específicas de dinoflagelados, donde hubieron cambios. Esos cambios consisten en cambios en el carácter de la compactación de cromatina en niveles de empaquetamiento más bajos. Por tanto, ¿cómo estos cambios afectaron el plegamiento de la cromatina a niveles más altos de compactación de cromatina en los dinoflagelados? Es por eso que se hace esta investigación sobre la ultraestructura de los cromosomas en núcleos en interfase de dinoflagelados planctónicos, el Prorocentrum minimum. Aquí observamos una visualización por microscopía de fluorescencia el núcleo del Prorocentrum minimum, donde se hace básicamente una tinción con DAPI y se observan cromosomas, así con estas puntas de flechas, cromosomas con morfología similar, en forma de varilla. Y a la derecha estamos observando básicamente el núcleo del Prorocentrum minimum en microscopía electrónica, donde se observa básicamente los cromosomas en forma de varilla dentro del nucleoplasma, así como también se observa al nucleolo. Precisamente aquí tenemos los cromosomas de núcleos interfásicos en células de tipo 1 en Prorocentrum minimum,
y donde tenemos precisamente bajo un espesor de 50 a 60 nanómetros observamos los discos y también los interdiscos. Este es un corte longitudinal del cromosoma y aquí tenemos un corte transversal del cromosoma donde se observan las fibras de cromatina en forma de roseta, el cual estaría irradiando desde el núcleo hacia la periferia. Sin embargo, cuando se hace un corte longitudinal, pero bajo un espesor de 100 a 120 nanómetros, se observa claramente los discos e interdiscos. Y los discos estarían formados por fibras de cromatina y los interdiscos están formados por vainas que unen un disco con otro disco. Y a nivel del corte transversal del cromosoma se encuentra la zona periférica y el núcleo, el cual irradian las fibras de cromatina desde el núcleo hacia la periferia. Luego se hace un análisis de sección serial donde se observan visualizaciones bajo diferentes ángulos de un mismo cromosoma, observando básicamente los discos e interdiscos, pero para poder observarlo mejor se hace una superposición de las anteriores imágenes en la figura G para observar claramente los discos e interdiscos. Y hacemos una visualización de una pequeña sección en el G' y se ve fácilmente en la figura G' y se ve claramente los discos que están formados por fibras de cromatina, así como también los interdiscos. Y a nivel de las imágenes anteriores también se observan los discos e interdiscos. Y precisamente también en cromosomas de células de tipo 1 del Plurocentrum minimum, a nivel del nucleoplasma, fuera del cromosoma se observan las fibras de DNA, tanto en cortes longitudinales de cromosoma como también en cortes transversales. Y aquí en corte longitudinal de cromosoma observamos la zona periférica del cromosoma, así como la zona nuclear, donde se observan básicamente los discos e interdiscos. Y precisamente en este corte transversal se estaría observando también las fibras de cromatina que irradian desde el núcleo hasta el centro, así como las fibras de ADN que se encuentran fuera del cromosoma. En la figura A se observan los cromosomas, sin embargo no se puede visualizar los discos e interdiscos, por tanto se hace un corte longitudinal en cromosomas de células de tipo 2 de Plurocentrum minimum, donde no se puede visualizar claramente los discos e interdiscos. Luego se hace un corte transversal y básicamente se observan las fibras de cromatina en forma de arco y roseta de forma desordenada, el cual estaría irradiando desde el centro hacia la periferia, donde estaría ocupando el mayor volumen del cromosoma. Por tanto, aquí se observa básicamente las diferencias entre ambos tipos de células, células de tipo 1 y células de tipo 2. Entonces aquí observamos básicamente las fibras de cromatina en forma de arco y roseta, el cual irradian desde el centro hacia la periferia. Aquí tenemos cromosoma en corte longitudinal de célula de tipo 1 del Plurocentrum, donde se observan básicamente este enredado de fibras de cromatina, pero a nivel de los discos, así como se observan también con las flechas pequeñas y también observamos los interdiscos. Sin embargo, en las células de tipo 2 no se observa esa visualización de los discos o esa visualización discernible en discos. Lo que sí se observa es un desarreglo a nivel de las fibras de cromatina en el corte longitudinal del cromosoma. Esto en células de tipo 2. Por tanto, aquí en este trabajo básicamente se han encontrado unidades estructurales discretas en cuanto a cromosomas interfásicos. Esto quiere decir que las estructuras de cromosomas también se han conservado en cromosomas de dinoflagelados. Sin embargo, en estos dinoflagelados, sus cromosomas carecen de histonas, donde básicamente los niveles más bajos de plegamiento de cromatina cambiaron drásticamente en comparación con la mayoría de los eucariontes. Por tanto, según esta hipótesis, se requiere una confirmación experimental y estudio de topología de cromosomas con el fin de dilucidar la diversidad morfológica y posible evolución del aparato genético único. Muchas gracias.